Isabel Estrada y me da gusto que estén sintonizando su salud mental. En esta ocasión, el tema es la inteligencia. Por favor, si tu percepción sobre este concepto cambia o se refuerza después de ver este video, compártelo en los comentarios. Comencemos, que hay mucho que platicar. La inteligencia es un constructo hipotético o construcción psicológica, un concepto que se crea para poder entender un determinado comportamiento o funcionamiento. Y es paradójico que busquemos comprender la inteligencia, pues lo hacemos mediante nuestros procesos psicológicos. Y yo sé que el contenido de estos videos puede no ser atractivo para muchas personas, porque cada vez nos acostumbramos más a la inmediatez de un short, de un reel, y pensamos que es mejor comprimir la información. Sin embargo, estamos sacrificando uno de nuestros procesos cognitivos más valiosos, que es la atención. Particularmente la atención sostenida, que es la que nos permite mantener el foco de nuestra atención en un estímulo el tiempo suficiente, aún con distracciones o incluso con cansancio. Pero ¿cuándo ocupamos la atención sostenida? Al manejar, al estar en una reunión de trabajo, una capacitación, cuando leemos por placer o que tenemos que estudiar un tema denso. Por ejemplo, en este video vamos a pasar brevemente por la estadística, que fue una materia que a mí me exigió demasiada atención y esfuerzo para poder comprender en su momento. Pero este no es el video de los procesos cognitivos, ya profundizaré en cada uno de ellos. En esta ocasión me adelanto con el tema de la inteligencia, porque recordemos que estamos buscando comprender qué es y si la inteligencia emocional, como se plantea, realmente es útil o que existe como tal. Una de las cosas más agradables que le puedes decir a una persona es ¡qué inteligente eres! Pero también una de las más insultantes, ¡qué estúpido eres! A principios del siglo XIX, Joseph Gall aseguraba que la personalidad y la inteligencia, así como las tendencias criminales, podía ser identificada a partir de la apariencia corporal, especialmente a partir de las características del cráneo. Reunió un amplio catálogo de historias acerca de las características mentales específicas relacionadas con protuberancias particulares del cráneo. Su doctrina afirmaba que la personalidad y la inteligencia son reductibles a 42 facultades o funciones. Decía que las facultades muy desarrolladas causan pequeñas protuberancias que aparecen sobre el cráneo. Gall afirmaba que mientras más desarrollado esté el lóbulo frontal respecto al occipital y al parietal, más inteligente sería dicha persona. Aunque estaba equivocado en sus postulados, estaba en lo correcto al pensar que los lóbulos frontales tenían un papel crucial en las facultades mentales, los procesos cognitivos superiores de los que platicaremos después. Para 1864, Paul Broca, médico anatomista y antropólogo francés, que fue una figura muy importante para la neuropsicología, también estudió la inteligencia a partir de la medición del cráneo humano y sus características. Este sostenía la creencia de que el tamaño del cerebro era proporcional al nivel de inteligencia y cito: en general, el cerebro es más grande en los adultos que en los ancianos, en los hombres que en las mujeres, en los hombres eminentes que en los de talento mediocre, en las razas superiores que en las razas inferiores. A igualdad de condiciones existe una relación significativa entre el desarrollo de la inteligencia y el volumen del cerebro. A esto se le denominó frenología, una disciplina que se encargaba de estudiar la localización exacta de las diferentes funciones cerebrales. Fue a través de estos estudios que Paul Broca realiza su descubrimiento más importante. Sus investigaciones contribuyeron de forma decisiva al conocimiento de las causas de la afasia, localizando el área del lenguaje en el cerebro. Afasia se denomina a un trastorno del lenguaje que hace que sea difícil leer, escribir y expresarse. Por ejemplo, el actor Bruce Willis tiene demencia frontotemporal y afasia anómica. El paciente tiene la dificultad para encontrar el término correcto de las cosas. La frenología tuvo una importante difusión, permitió buscar explicaciones a la naturaleza humana en la fisiología, dejando de lado la metafísica y el escolasticismo, es decir, el pensamiento teológico. Sin embargo, distaba mucho de ser una práctica científica. Eventualmente, los deterministas decantaron por apoyarse en las nacientes pruebas de inteligencia. Y aprovechando que estamos hablando de tamaños de cerebro, ¿se acuerdan quién les dije que influenció en todos los teóricos de la época? Así es, Charles Darwin.
En 1871 publica La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo. Esta bellísima obra está dedicada al estudio detallado de la explicación de las diferencias sexuales de los animales según una línea evolutiva progresiva. En ella Darwin afirma que los machos de la especie humana desarrollaron no solo tamaño y fuerza, sino razón, invención e imaginación. Con el evolucionismo, las mujeres estaban perfectamente adaptadas para cumplir sus funciones biológicas, es decir, no debían malgastar sus fuerzas y energía en la educación o el estudio, debían reservarla para un fin superior, la conservación de la especie. Algo que tuvo mucha fuerza en el siglo XX durante el nacionalsocialismo o nazismo. Es importante considerar que en esa época se construye la psique femenina de acuerdo con la visión cultural prevaleciente sobre la feminidad. La infantilidad de las mujeres era la marca de su inferioridad física, psíquica y moral. En aquel entonces, los cuerpos de las mujeres se sometían a las teorizaciones de los médicos que diagnosticaban como histeria femenina a cualquier comportamiento asociado a la irritabilidad. Se practicó multitud de histerectomías y se aplicaba electroestimulación a los genitales para liberar la libido reprimida. Pero aparece Antoinette Blackwell, escritora y activista social, pionera de los derechos de las mujeres, y responde a los argumentos de Darwin en su obra Sexos a lo largo de la naturaleza, publicada en 1875, destacando sesgos sexistas de la interpretación darwinista. Más adelante, Helen Gardner, otra activista política, estudia con rigor las supuestas diferencias entre cerebros y entre sexo y cerebro, denunciando los prejuicios sexistas de las teorías sobre la inferioridad intelectual de las mujeres. Estos serían los primeros de la multitud de estudios que se desarrollarían para analizar la presencia de prejuicios y estereotipos en muchas teorías. Por eso, teorías muchas, científicas y éticas, pocas. Mucho de todo esto que ocurre en el siglo XIX da sentido a la definición actual de psicología, que en sus inicios filosóficos era estudio o tratado del alma, pero al introducirse al mundo de la ciencia, su definición más acertada es ciencia que estudia los procesos psicológicos en su dimensión cognitiva, afectiva y conductual, o ciencia que estudia los procesos psicológicos y la conducta. Primeros indicios del estudio de la inteligencia. Les comentaba que en el siglo XIX surge el interés por el tratamiento de las personas insanas, pero también de las que sufrían de retardo mental. Sabemos muy bien que el trato que se le daba a estas personas era inhumano y que fue el Dr. Philippe Pinel quien comenzó a defender sus derechos. Pero no eran pocos. Ante esta necesidad se da una proliferación de instituciones sociales dedicadas a su cuidado, generando otras necesidades como distinguir entre los individuos insanos y los que presentaban retardo mental. Los primeros manifestaban trastornos emocionales que podrían o no estar acompañados por un deterioro intelectual a partir de un primer nivel o nivel normal, y los segundos se caracterizaban principalmente por una deficiencia intelectual que estaba presente desde el nacimiento o la primera infancia. En 1805, el psiquiatra francés Jean-Étienne Dominique Esquirol publica su tesis Las pasiones consideradas como causas, síntomas y medios de curar casos de locura. De la misma forma que Pinel, Esquirol creía que el origen de las enfermedades mentales residía en las pasiones del alma y estaba convencido de que la locura no afectaba total e irremediablemente la razón del paciente. En 1838, Esquirol publica un primer informe del que se tiene registro en dicho tema, y se trata de 2 volúmenes donde habla de retardo mental. Esquirol mencionaba que existen muchos grados de retardo. En su esfuerzo por elaborar un sistema para clasificar los diversos grados y variedades de retardo, probó varios procedimientos y llegó a la conclusión de que el habla proporciona el criterio más confiable de nivel intelectual del individuo. Cabe mencionar que los test actuales de inteligencia tienen una fuerte carga de contenido verbal. Hubo otro médico francés que hizo aportes importantes en esta área, Edward Seguin. Fue pionero en la capacitación de quienes tuvieran algún tipo de retardo. De 1866 a 1907 experimentó con lo que él llamó el método fisiológico de capacitación, y en 1837 establece la primera escuela dedicada a la educación de los niños con este problema. En 1848 emigra a los Estados Unidos, donde sus ideas obtienen un amplio reconocimiento. Seguin fue el creador de muchas de las técnicas de entrenamiento sensorial y muscular
que después fueron adoptadas por las instituciones de asistencia con estas necesidades, y algunos de los procedimientos que estableció con este propósito eventualmente fueron incorporados a los test de inteligencia no verbal o de ejecución. El nacimiento de la psicología experimental influye en el surgimiento del movimiento psicométrico en la insistencia por ejercer un control riguroso de las condiciones en las que se realizaban las observaciones. Por ejemplo, la forma de dar las instrucciones en un experimento de tiempo de reacción puede aumentar o disminuir de modo notable la velocidad de la respuesta, y el brillo o el color de fondo pueden alterar marcadamente la apariencia de un estímulo visual, lo que demuestra la importancia de que todos los participantes del experimento sean observados en condiciones estandarizadas. Esta estandarización del procedimiento llegó a convertirse en una de las señales distintivas de las pruebas psicológicas. El biólogo Sir Francis Galton fue el principal responsable del movimiento psicométrico. Un factor común en las numerosas y variadas actividades de investigación de Galton fue su interés por la herencia humana. En el curso de sus investigaciones sobre esta materia, Galton se dio cuenta de las necesidades de medir las características de las personas que estaban emparentadas y las que no, ya que solo de esta manera podía describir, por ejemplo, el grado exacto de parecido entre padres e hijos, hermanos y hermanas, primos o gemelos. Con este propósito, Galton convenció a diversas instituciones educativas de que llevaran registros antropométricos sistemáticos de sus estudiantes. También estableció un laboratorio antropométrico en la Exposición Internacional de 1884, donde mediante el pago de 3 peniques se medían ciertos rasgos físicos de los visitantes y se les sometía a pruebas de agudeza visual y auditiva, fuerza muscular, tiempo de reacción y otras funciones sensoriomotoras simples. Con estos métodos se acumuló gradualmente el primer cuerpo sistemático de datos sobre diferencias individuales en los procesos psicológicos simples, hoy denominados básicos. Entre las muchas contribuciones de Galton se encuentran la formulación de métodos estadísticos para el análisis de datos sobre las diferencias individuales. Tomó y adoptó algunas técnicas matemáticas de forma que pudieran ser utilizadas por investigadores sin conocimientos en la materia que desean tratar en forma cuantitativa los resultados de sus pruebas. Uno de sus más reconocidos estudiantes fue Karl Pearson, matemático y bioestadístico, y con ellos surge la estadística moderna. Recordemos que Wundt, padre de la psicología experimental, también enfocaba su estudio en los procesos mentales. Realizó estudios empíricos sobre la inteligencia, el rendimiento y la importancia de la herencia en la capacidad mental. A través de la medición se pueden encontrar hallazgos acerca de su naturaleza, ya que persigue varios objetivos por medio del método correlacional, como encontrar explicaciones a las diferencias de conducta humana y sobre todo en áreas clínicas y educativas, dar explicación sobre la naturaleza de la inteligencia e incluso encontrar explicaciones a su origen genético. Paul Broca, Francis Galton, Wundt pueden ser considerados como los iniciadores del estudio de la inteligencia, mientras que Alfred Binet en Francia, Charles Spearman en Inglaterra y Raymond Cattell en Norteamérica son los impulsores de la medición de la inteligencia. En 1905, en colaboración con Theodore Simon, Binet elabora la primera escala de inteligencia para niños bajo el encargo de el Ministerio de Educación y Cultura francés, quien estaba interesado en identificar aquellos alumnos con dificultades en la escuela con el objetivo que pudieran recibir instrucción especial. No olvidemos esto. Binet inicia su investigación y comprende que las tareas empleadas por Galton, tales como el tiempo de respuesta y la agudeza sensorial, ¿se acuerdan? Lo que podemos denominar procesos básicos, no estaban vinculados con el éxito escolar y buscó las bases de la inteligencia en las funciones superiores, afirmando que, y cito, un individuo muestra su valor a través de la totalidad. Somos un conjunto de tendencias y la resultante de todas ellas es lo que se expresa en nuestros actos y hace que nuestra existencia sea lo que es. Después de 2 años de intensa labor, Binet elabora la primera escala para niños y escribe: el órgano fundamental de la inteligencia es el juicio, en otras palabras, el sentido común, el sentido práctico, la iniciativa, la facultad de adaptarse. Juzgar bien, comprender bien y razonar bien son los resortes esenciales de la inteligencia. Para Binet, la definición de inteligencia no era tan importante. Lo que entendía como inteligencia es que era
un complejo múltiple de muchas distintas habilidades. Lo único que le interesó fue estudiar las habilidades y que éstas eran parte de la inteligencia. Es importante resaltar que al hablar de éxito escolar, ellos se refieren a un aprendizaje sólido. Tengamos muy presente que estos estudios se dan por el interés de ayudar a los niños que se rezagaban en el estudio y así buscar la forma de ayudarlos. El mal uso que se le ha dado al concepto de inteligencia obedece a que personas que no tienen el conocimiento ni el dominio de determinados temas opinen con ligereza sin darse cuenta que lo que están haciendo es desinformar y hacer mal uso de la ciencia. Esto es pseudopsicología o psicología popular. Exitosos y fracasados, burros e inteligentes, entre muchos otros conceptos retorcidos que se usan desde antaño, que lo único que generan es discriminación y desigualdad. Los test de Binet y Simon tuvieron una gran aceptación en Francia y posteriormente en Estados Unidos en 1916. Se utilizaba en las clínicas de orientación psicológica de niños. En la nueva versión del test de Stanford-Binet aparece por primera vez el concepto de cociente intelectual, definido como la razón entre la edad mental y la edad cronológica. En la observación directa de las respuestas de los niños, Binet tomó conciencia del concepto de edad mental que, posteriormente, denominó nivel mental. De esta forma percibió que, a medida que crecían, los niños conseguían asimilar nociones cada vez más complejas. Estudiando los trabajos de Binet, el psicólogo alemán Wilhelm Stern transformó el concepto de nivel mental en edad mental y propuso dividir la edad mental de un niño por su edad cronológica y de esa manera obtuvo un cociente más estable a través del tiempo. Stern ideó una fórmula fácilmente comprensible para el cálculo de la inteligencia que designó con el término de cociente mental. La ecuación que proponía era: el cociente mental es la edad mental dividida entre la edad real y multiplicado por 100. Así, un niño de 8 años con una edad mental de 10 años tendría un IQ de 10 sobre 8 por 100 igual a 125. Años más tarde, en base a los cálculos de Stern, el americano Louis Terman bautizó esta relación como cociente intelectual, donde un IQ entre 90 y 109 representa una inteligencia media. Se creó un procedimiento sencillo para administrar estas pruebas en forma simultánea a muchas personas, lo cual extendió notablemente su aplicación, dando lugar a una verdadera industria de test de inteligencia. Seguramente han visto estas pruebas gratuitas para evaluar el IQ en minutos. Muchos han obtenido su IQ y presumen que fue a través de dichas pruebas. Estamos hablando de psicometría, no de exámenes de evaluación. Hay personas que creen que el IQ es solo un examen que te da un resultado, te dice cuán inteligente eres y ya está, pero no es tan sencillo. La práctica psicológica se rige por un código ético, tema en el que vamos a profundizar más adelante. Sin embargo, al hablar de psicometría, es importante señalar que ni las pruebas de IQ, ni ninguna otra prueba o test de personalidad de estas que se utilizan incluso en los procesos de reclutamiento, pueden llegar a ser 100% válidas, pues no están siendo aplicadas dentro del contexto adecuado. Es decir, cada prueba tiene un instructivo y si no se aplica exactamente como es indicado, puede perder su validez por esa y otras razones. Hay pruebas de personalidad que no son muy confiables. Algunas deben estarse aplicando con frecuencia. Estas no reflejan el estado emocional, es decir, la diferencia entre el momento de aplicar la prueba y dentro del ambiente laboral. Se prestan incluso para que el personal de RH, no siempre capacitado adecuadamente, tome decisiones basadas en prejuicios. Hoy en día cualquier persona aplica un test. Sin embargo, la psicometría es un área de especialización. No cualquiera las puede aplicar o administrar o interpretar. Al venderlas, piden una cédula profesional o el nivel profesional para lograr una mejor regulación de las mismas, es decir, controles, pero igual las puedes encontrar en Facebook porque siempre hay personas sin ética, por lo tanto pierden su validez. Y precisamente ese código que rige nuestra conducta y que muchos psicólogos piensan que es opcional, surge del oscuro pasado de la aplicación de pruebas psicológicas, pues por muy bueno que sea el instrumento, como en el caso del origen de las pruebas de inteligencia que era para ayudar a menores a no rezagarse en el aprendizaje, en algún momento se utilizaron para discriminar a grupos raciales y étnicos y llevaron a la esterilización forzada de miles de personas durante el movimiento eugenésico, y todavía se utilizan esas pruebas para discriminar. Es súper importante tener cuidado con las pseudociencias, no son inofensivas.
Nosotros, los que hacemos este llamado a tener cuidado, no lo hacemos porque nos sintamos amenazados en nuestro trabajo por estas pseudoprácticas, pero ¿acaso necesitamos que nos repitan una y otra vez los peligros de hacer de pseudociencias una ley absoluta o creerles ciegamente? Por eso les decía, así crecen las industrias millonarias y las sectas. En 1933, después de la llegada de Adolf Hitler al poder, su régimen empezó a promulgar la ley para la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias, y ese mismo día se prohibió la fundación de nuevos partidos políticos con la finalidad de hacer de Alemania una dictadura, algo así como desaparecer a un órgano que regule la democracia. Esta nueva norma autorizó la esterilización forzada de todas aquellas personas que padecían trastornos mentales o neurológicos, ceguera, sordera, malformaciones, alcoholismo y un largo etcétera. Hace mucho que quiero compartir esta información, porque de este momento histórico y otros anteriores, del cual hemos sido testigos de la barbarie, de lo que es capaz el ser humano, y que ante esta necesidad nos vemos obligados a ponernos límites a nosotros mismos, normas, códigos, leyes que debemos acatar para prevenir y no entendemos. Y no necesitamos a otro idiota que diga de la mano de un discurso pedorro motivador que las reglas se hicieron para romperse. Por mencionar un ejemplo reciente, porque hay miles, así fue el caso de Richard Stockton, dueño del sumergible Titán. Supongo que todos tienen una idea de qué estoy hablando. Ojalá se hubiera sumergido él solo, corriendo todos los riesgos de su aventura, pero estaba tan enfermo por alcanzar su éxito personal que no le importó cobrar por viaje y llevarse entre los pies personas que en su ignorancia pensaban que era seguro. Esto suena mucho a lo que decía Adler, ¿se acuerdan? La búsqueda de la superioridad personal. Es decir, lograr los objetivos propios sin preocuparse por los demás e incluso pasando por encima de los demás. Las pruebas de coeficiente intelectual miden una gran variedad de habilidades como la memoria de trabajo, el razonamiento fluido, la comprensión verbal, etc., pero todavía no están bien equipadas para proporcionar puntuaciones significativas para estas habilidades separadas y deben interpretarse solo como una medida de inteligencia general. Por otro lado, pueden tener sesgos culturales, lingüísticos, económicos. Además, algunos estudiosos del tema opinan que el coeficiente intelectual de una persona puede cambiar según el contexto. Su mala aplicación es peligrosa en todo sentido. Y los psicólogos sabemos que las pruebas, test, cuestionarios son herramientas, no determinan ningún resultado. ¿Sigue vigente el IQ? No. Estudios realizados en Dinamarca, Reino Unido, Francia y otros países como Noruega y Estados Unidos encontraron en los últimos años que los puntajes de coeficiente de inteligencia en las poblaciones analizadas habían disminuido considerablemente en comparación con generaciones anteriores. El denominado efecto Flynn era el aumento sustancial y sostenido de las puntuaciones de los test de inteligencia, tanto fluidos como cristalizados, que se midieron en muchas partes del mundo a lo largo del siglo XX. Sin embargo, en estudios recientes se refleja un efecto Flynn inverso, es decir, un descenso en las puntuaciones de IQ. En países como Noruega, Dinamarca, Australia, Gran Bretaña, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Francia y otros países de habla alemana, una involución que parece haber comenzado en la década de 1990. Época en la que se comienza a vender la inteligencia emocional, pero ¿será porque los procesos cognitivos no son importantes o porque aprovechando la confusión vendo un nuevo producto? Bueno, las pesquisas sugieren que son factores ambientales y no genéticos los que están detrás de todo esto y que puede ir desde los cambios en el sistema educativo, la nutrición, hasta el hecho de que ahora leemos menos y pasamos más tiempo en los celulares. Aunque podría obedecer también a que ahora aprendemos y razonamos de forma diferente, es decir, no es que las capacidades intelectuales hayan disminuido o no sean importantes, como diría Goleman, sino que hemos cambiado principalmente por el uso de la tecnología que ha modificado significativamente nuestros procesos cognitivos en todo su espectro. Por eso es muy importante no dejar de hacer ciencia, de investigar, de aplicar lo mejor de la investigación, pues eso sería que la ciencia esté al servicio del ser humano y no que se utilice o tergiverse el discurso para lucrar o venderle productos milagro.
En este primer video, que es el de 2, donde voy a hablar sobre el constructo inteligencia porque sería muy extenso, siempre les prometo no dar muchos datos y nombres para no perdernos en el tiempo. Sin embargo, como vemos, han sido muchos los intentos por ofrecer una definición acertada y entender qué es la inteligencia. Vender el concepto de inteligencia emocional como una característica infalible que nos lleva al éxito me parece una ofensa al intelecto. En el video 2 platicábamos sobre esa búsqueda de la ilustración que era ayudar al pueblo a pensar y no dejarse manipular, pero al no fomentar el pensamiento crítico en la población, somos propensos al consumo irracional de productos milagro. Hasta ahora hemos visto antecedentes, los primeros indicios del estudio de dicho concepto y el inicio de las pruebas de inteligencia que pretenden medirla pero no explicarla. Aún falta hablar de teorías tanto de las iniciales como las contemporáneas y se van a sorprender el lugar que ocupa la teoría de nuestro amigo Goleman. En los comentarios alguien por ahí me preguntaba ¿qué opinas de tal persona? La verdad es que mi intención no es darles nombres y apellidos siempre. Sencillamente me harté de escuchar a muchas personas referirse a la inteligencia emocional como si fuera algo útil o existente, entre otros inventos de la psicología popular. Y sobre todo, psicólogos, eso es lo que me sorprende. Yo no soy una autoridad para decirte quién sí y quién no. Mi esfuerzo por hacer estos videos es acercarte a esta información para que tú mismo o tú misma seas capaz de dilucidar y comiences a ver la inteligencia emocional en este primer caso como lo que realmente es. Una teoría que se ha convertido en una pseudociencia con sus respectivas pseudoprácticas y pseudopracticantes que a través de sus terapias hechas al vapor, denominadas entrenamientos para evadir temas legales, se convierten en un problema para la salud mental y un peligro. Como te mencionaba hace un momento, hay un tema del que quiero hablar hace mucho tiempo y es esa necesidad de establecer límites que tenemos los seres humanos y la importancia de nuestro código ético como profesionales de la salud mental. Cada uno de estos videos tiene la finalidad de acercarte a la información que necesites para cuando tengas que buscar ayuda profesional y que sepas que estás tomando la mejor decisión. Los psicólogos tenemos el compromiso ético de no utilizar intervenciones ni metodologías sin evidencia científica, de no etiquetar a nadie, pero tenemos un grave problema de educación en donde lo que menos nos importa es precisamente la ética, y no hay ética profesional si no hay ética personal. Espero que poco a poco logres comprender a qué me refiero. Y hasta aquí voy a dejar este video. Te dije que iba a ser la mitad. Nos vemos en el siguiente. No te lo pierdas. Bye bye.